Seguimos en esta serie de encuentros con ponentes de las 12ª Jornada Familia y Comunidad que se celebran en Agüimes, como saben, por parte de la Concejalía de Servicios Sociales. Tenemos la oportunidad en este momento de hablar con don Luis Ayuso Sánchez. Él es doctor en Sociología, profesor, y viene a impartir una ponencia titulada El impacto de las TICs en la vida cotidiana de las familias. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues ¿Bien? muy bien, aquí muy contento de estar con vosotros en Agüimes y además celebrando muy bien la buena organización. Se nota que ya llevan 12 años haciendo jornadas y está muy bien organizado, muy bien. El impacto de las TICs en la vida cotidiana de las familias. Claro, con la evolución de las TICs y con la evolución de las familias es un tema interesantísimo y muy amplio para disertar, ¿no? Es un tema muy interesante y del que curiosamente no tenemos los datos que deberíamos de tener. Yo como sociólogo siempre que me acerco a temas nuevos siempre echo en falta datos, pero curiosamente de este tema, el cual los cambios se están produciendo tan rápido, no tenemos apenas datos y es un campo interesante en el que profundizar. Porque al final eso, el cambio tan vertiginoso, tanto en un sector como en otro, hace que el propio análisis sea muy difícil. Sí, tradicionalmente se ha puesto el énfasis en la evolución de las nuevas tecnologías. Hay muchos trabajos sobre cómo han ido evolucionando los teléfonos móviles, cómo han evolucionado el televisor, los ordenadores. Y también hay trabajos sobre cómo ha ido evolucionando la familia. Pero claro, juntar ambas cosas es lo interesante. Yo precisamente de las cosas, la cosa que yo quiero incidir es precisamente cómo son dos cambios que no van en paralelo, son dos cambios que vienen de la mano. La transformación de la familia está dando lugar a que utilice unas nuevas tecnologías para unas nuevas necesidades que surgen. Y en ese caso yo soy sociólogo de la familia, pongo el énfasis en el cambio familiar, cómo esos cambios familiares están utilizando esas nuevas tecnologías para desarrollar o acelerar ese proceso de cambio familiar que es tan interesante. Porque parece indiscutible, ¿no? Al margen de que no se tengan datos científicos, ¿no? Parece indiscutible eso, que los cambios en la familia requieren la utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación para poder precisamente eso. Sí, hay algunas tendencias, por ejemplo, la tendencia a la individualización familiar está dando lugar a la emergencia de nuevas formas familiares, mal llamadas nuevas formas familiares, porque muchas han existido, pero sí hay pautas nuevas y se están apoyando en esas nuevas tecnologías. El ámbito de las nuevas tecnologías y su impacto en las relaciones familiares, yo me centro principalmente en tres fenómenos. En un primer lugar, ¿qué está pasando con el mercado de emparejamientos? Es decir, cómo está distorsionando o qué efectos está teniendo ese nuevo mercado de emparejamientos al cual accedemos a partir del impacto de estas nuevas tecnologías. En segundo lugar, ¿qué está pasando con el proceso de socialización entre padres e hijos? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo está cambiando eso? Y en tercer lugar, las redes de sociabilidad familiar. Nosotros, España, es un país donde las redes de solidaridad familiar son muy importantes para un montón de aspectos del bienestar social. ¿Qué está pasando ahora? Hay que tener muy presente cómo, frente a las relaciones cara a cara, que han sido las relaciones de toda la vida, las auténticas relaciones sociales, estamos asistiendo a la emergencia de nuevas relaciones sociales virtuales o mediadas por los medios de comunicación. Y eso para los sociólogos es un reto importante, porque frente a unas estructuras sociales muy marcadas, salen otras virtuales que también juegan. Y están dando lugar, claro, a fenómenos pues muy interesantes en el que estudiar. Hasta qué punto yo tengo una relación cara a cara, pero al mismo tiempo tengo otra relación virtual, otra serie de comunidades de sociabilidad nuevas. Tradicionalmente, por ejemplo, los padres castigaban a los niños que estaban todo el día con el ordenador, porque se decía que se aislaba. En los años 80, en una tesis clásica, que el ordenador aislaba y que el niño estaba todo el día en su cuarto metido en el ordenador aislaba y que eso no podía ser. Ahora, sin embargo, esa tesis se pone en duda, porque a lo mejor no aísla tanto como se parecía pensar. A lo mejor el niño que está en el ordenador está en una comunidad virtual y está teniendo más relaciones que si estuviera a lo mejor jugando en la calle. Por tanto, esas hipótesis son muy interesantes y por eso hacen falta estudios, para poder ver hacia dónde nos lleva eso. Estas jornadas además están muy vinculadas este año sobre todo a las TICs, ¿no? a toda la red de redes, a las relaciones sociales a través de Internet, ¿no? Tan cerca y tan lejos también por otro lado, porque
tanto una cosa afecta en la otra como la otra una, es decir, tanto la familia, los cambios en la familia afectan a la utilización de las TIC como las TICs de por sí afectan a la realidad y al entorno familiar, ¿no? Sí, hay dos ejemplos claros. Por ejemplo, si analizamos, por ejemplo, la estructura de hogares, yo lo presentaré mañana, que tenemos en nuestro país, vemos el censo nuevo que ha salido de 2011, que acabamos de tener los datos, observamos como una de las grandes aportaciones que ofrece el censo es que cada vez hay más hogares de personas solas. Hogares de personas solas da lugar a un nuevo contexto que favorece el uso de nuevas tecnologías. Porque somos personas que somos sociables. Entonces tenemos muchos hogares y vamos a ver, por ejemplo, una de las cifras que llaman mucho la atención es cómo se hunden, por ejemplo, las familias de 2 hijos, cómo las familias sin hijos da un crecimiento muy importante. Entonces tendemos hacia hogares mucho más reducidos y eso supone un contexto muy interesante para el desarrollo de las nuevas tecnologías, de apoyar en esas nuevas tecnologías. La movilidad, por ejemplo, la movilidad geográfica me refiero, vamos hacia sociedades mucho más móviles, vamos hacia sociedades mucho más individualizadas en el sentido, más autónomas también, más libres. Y en ese sentido vamos hacia un concepto que hay un sociólogo francés que denomina libres ensemble, que son unas sociedades libres pero al mismo tiempo juntas, es decir, queremos tener autonomía pero al mismo tiempo queremos mantener también relaciones. Entonces es algo ambivalente, pero es precisamente hacia donde nos llevan estas nuevas sociedades que es tan interesante de ver y de analizar. Y sobre todo sus efectos sobre la familia. Concretamente en la familia, por ejemplo, hay 2 efectos muy interesantes. El tema de cómo afectan las nuevas tecnologías a la privatización. La familia siempre ha sido un núcleo cerrado. Las cuestiones que pasaban en familia pasaban dentro de la familia. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? Que se ha colado alguien que no controla la familia y que te está mandando información o comunicación que puede ser contradictoria. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, pues ahí está pasando algo. Habrá que estudiarlo, necesitaremos mayores estudios, pero desde luego una de las cuestiones claves es que el concepto de privatización familiar se ve amenazado en ese sentido. Y por otro lado, el tema del control familiar. A la hora de construir las identidades. Sabemos que los jóvenes construyen identidades y en ese proceso de construcción de identidades era muy importante el reflejo de los padres, de las madres y tal. Cuando la persona construía su identidad, los jóvenes en la adolescencia se separaban del núcleo familiar y se juntaban con el grupo de amigos. ¿Qué está pasando ahora? Pues que también las nuevas tecnologías dan lugar a nuevas formas de construir identidad y los jóvenes utilizan esos medios para construir nuevos tipos de identidad. Hay que estudiar a ver hacia dónde va eso. Y en ese sentido yo no soy negativo, hay muchos trabajos y hay gente que son muy optimistas, otros son muy pesimistas. Si por ejemplo analizamos, como yo contaré mañana, algunas de las aportaciones que existían tradicionalmente en estudios clásicos sobre el impacto de las nuevas tecnologías, en los años 30, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un estudio que hablaba sobre el impacto que tenía el automóvil, por ejemplo, o el impacto que tenía el teléfono con cable. Se decía que el teléfono con cable iba a tener un efecto nefasto sobre la familia, porque iba a dar lugar a que la gente no fuera a visitar a sus familiares. Existía el teléfono y ya no iba a visitar a los familiares, ¿no? Y, por ejemplo, del automóvil se decía que el desarrollo del automóvil iba también a tener unos efectos nocivos para la familia, porque daría lugar a que el varón se desentendiera de la familia. Iba a dar lugar al desentimiento. El varón cogía el coche y se iba, y no volvía, no aparecía, llevaba mayor libertad de movilidad. Bien, muchas de estas cosas no han ocurrido. Entonces, por eso hay muchos estudios que dicen que subrayan los efectos negativos. A mí me gusta subrayar los efectos positivos, que también tienen las nuevas tecnologías. Tenemos, por ejemplo, el papel que juegan las nuevas tecnologías con los abuelos. Las personas solas que están en casa mayores, es un papel extraordinario. Vemos cada vez hay más niños que hablan con sus abuelos por el Skype, por ejemplo. Y ves a los niños hablando y el niño nada, tiene 1 año y medio y se va a hablarle a la pantalla del ordenador buscando al abuelo, come viendo al abuelo y el abuelo ve al niño. Son cosas totalmente nuevas, son relaciones totalmente nuevas. Y ese es el camino hacia el que vamos. Por tanto, yo prefiero quedarme siempre con lo positivo. Y que desde el punto de vista sociológico es interesantísimo. O sea, hay un campo de investigación ahí tremendo y por desarrollar casi todo, ¿no? Porque eso, a pesar de los indicios y de las evidencias, ¿no? Hay muchísimo que estudiar y que analizar y que contrastar ahí, ¿no? El tema, por ejemplo, otro de los temas del que yo hablo, el tema de los emparejamientos, es súper interesante. Las nuevas formas de emparejamiento siempre se han analizado alrededor de los mercados matrimoniales. Es decir, habría que irse a mercados, son contextos en los cuales la gente se empareja. Tradicionalmente se decía que en España el gran mercado de emparejamiento era la universidad.
La universidad propicia las clases medias españolas. Cuando las mujeres empiezan a ir a la universidad, salían muchas parejas de ahí, era lógico, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Pues que el mercado de emparejamientos también se ve afectado por estas nuevas tecnologías. Eso da lugar también a infidelidades, por supuesto, que eso también es interesante estudiar, ¿no? Pero da lugar a que, por ejemplo, en el año 95 se hizo una encuesta en el Centro de Investigaciones Sociológicas y solo el 1% de personas había conocido a su pareja por Internet. En la última encuesta que tenemos de 2012 ya aparece que estamos en el 12%. En Estados Unidos es 1 de cada 3 ha conocido a su pareja a través de Internet. Si los jóvenes están todo el día en redes de amigos y tal, es lógico que esto en el futuro, habrá que estudiarlo, es un todo campo a estudiar, pero también es interesante. Y lo que me interesa también como sociólogo, ¿qué pasará con las nuevas generaciones? Es decir, ¿qué pasará cuando estos jóvenes lleguen a ser mayores? Por ejemplo, uno de los temas, un trabajo que he hecho hace relativamente poco, sobre los emparejamientos en la viudedad. Uno de los grandes problemas que tienen los viudos y las viudas es que no tienen mercado para emparejarse. Los viudos, digamos que las viudas hay pocos hombres dispuestos a tal, y entonces estas nuevas redes van a permitir nuevos mercados de sociabilidad también para eso, y eso va a suponer una revolución en los segundos y terceros emparejamientos, que en España no tenemos tradición, pero que seguramente las nuevas generaciones cambiarán también eso. Lo más interesante de todo es que el análisis es positivo, ¿no? Sí. En líneas generales. Que el análisis en líneas generales es positivo, ¿no? Hay cosas negativas. Sabemos que eso da lugar a nuevos riesgos. La pérdida que la familia tiene del control de la socialización por parte de los hijos, sabemos que eso es negativo. Sabemos que hay riesgos, pues el ciberacoso, sabemos que hay muchos tipos de estos riesgos que están muy estudiados y estoy de acuerdo con ellos. Pero yo prefiero quedarme también con las cuestiones positivas. Pasa como antiguamente, el ordenador era malísimo, los videojuegos eran malísimos. Bueno, vamos a ver, tienen su parte negativa y tienen también su parte positiva. Depende también el modo de utilizar lo que hagamos. Y yo me quedo con lo positivo. Muchas gracias por estar en esta jornada. Gracias también por estos minutitos de charla y que sea un éxito la ponencia, que será mañana. En este caso nosotros cogemos a los entrevistados siempre que podemos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros seguimos encontrándonos, ya les digo, con ponentes de la Jornada Familia y Comunidad.